en lo más profundo de un antiguo convento en Kentucky, donde los ecos de la fe se entrelazan con secretos oscuros, se desentierra una historia aterradora. Entre 1875 y 1905, cientos de huérfanos, enviados a un orfanato bajo la supervisión de la Orden de San Vicente, simplemente desaparecieron. Al principio, las noches se llenaron de murmullos, de padres angustiados buscando respuestas, mientras las sombras se cernían sobre la comunidad. Las desapariciones eran apenas un eco. En la oscuridad, ocultadas entre los muros de piedra caliza que parecían susurrar advertencias a quienes escuchaban atentamente. Recientemente, unos archivos olvidados han revelado la verdadera magnitud de este horror. Un documento desgastado por el tiempo, pero lleno de indignantes verdades, que describe un sistema de tráfico humano disfrazado de caridad, orquestado por la temida Madre Superiora. La correspondencia entre instancias eclesiásticas detalla cómo, tras el velo de buenas intenciones, se ocultaban prácticas perturbadoras, rituales que prometían redención a costa de los inocentes. La comunidad, antes devota y sumisa, comenzó a ver con ojos nuevos. El reconocimiento del comportamiento extraño de algunas novicias que parecían cambiar tras ser testigos de lo que allí ocurría suscitó murmullos y descontento. Sin embargo, su miedo era mayor que su coraje. Muchos eligieron la complicidad en lugar de la verdad. Las investigaciones localizadas tras el hallazgo de estos documentos sacudieron los cimientos de la diócesis, exponiendo un sistema de corrupción que se extendía hasta obispos y médicos, soldados de una guerra en contra de la inocencia. Las jerarquías religiosas, que prometían protección y salvación, se revelaron como cómplices en una trama de injusticia que había perdurado por décadas. A medida que vamos desenterrando la historia de los ángeles perdidos, un nuevo descubrimiento emerge. Cartas confidenciales que cruzan fronteras, conectando este convento con otras instituciones, insinuando que el horror de Marlowe podría ser solo una parte de una red aún más amplia de males. La verdad completa, densa y monstruosa, espera en las sombras, lista para salir a la luz, mientras la atmósfera opresiva que rodea este lugar se hace cada vez más imposible de ignorar. Acompáñanos en este despiadado viaje hacia la historia olvidada de Marlowe, donde cada capa que desentrañemos revela un horror mayor que el anterior. Este es solo el comienzo de un relato en el que la fe y la culpa entrelazan sus hilos en un tapiz macabro, y la historia de los Marlowe exige ser contada. La tensión en Marlowe crecía como una tormenta inminente. Cada día que pasaba, los ecos de las voces en el convento parecían más tristes, más desesperados. La revelación del tráfico humano resonaba en los corazones de todos, y la sombra de lo desconocido se cernía sobre la comunidad. Nadie podía imaginar lo que estaba por venir. Fue en una oscura mañana de otoño cuando encontraron el documento que cambiaría todo. En una vieja caja de madera, cubierta de polvo y telarañas, alguien tropezó con un testimonio desgarrador. Un relato firmado por una joven que alguna vez había sido novicia en aquel convento. Su letra temblorosa y su tono lleno de miedo contaban una historia siniestra, un ritual secreto, un sacrificio que se llevaba a cabo en la cripta del convento. Esta joven llamada Clara
describía cómo las monjas se reunían bajo el manto de la noche, iluminadas solo por velas suaves. Se celebraban ceremonias en las que los niños perdidos eran ofrecidos, no solo como acción de gracias, sino como una forma grotesca de apegarse a su poder y su influencia. Ellas creían que los ángeles necesitaban inocencia, escribió Clara, que el dolor de los niños alimentaba su conexión divina. Lo que vi me arruinó, me quita el sueño, nadie está a salvo. El aire se volvió pesado al leer esas palabras. Un escalofrío recorrió la espalda de quien la sostenía, y el grupo, atónito, supo que aquello era solo el principio. Las murmuraciones crecían en la comunidad. Quienes habían sido sus amigos comenzaban a ser considerados cómplices, y la duda se sembraba en cada rincón. Sin embargo, no era solo el miedo que prendió en los corazones de los habitantes, también despertó la urgencia de actuar. Con cada testimonio y cada carta desenterrada, la mancha del convento se extendía, salpicando no solo a las monjas, sino a los hombres poderosos que cerraban los ojos ante el horror. Se descubrió que los obispos y médicos, quienes debían ser los defensores, eran más bien cómplices, y su desprecio hacia los niños huérfanos se volvió insoportable. Pero fue un sonido, lo que terminó de romper el hilo, ya desgastado de la tensión. Una gritada desgarradora resonó en la noche, un grito que heló la sangre de quienes escucharon. Fue en la plaza del mercado, al otro lado del convento. Una madre, al borde de la locura, había visto a su hijo. Su rostro estaba pálido, los ojos desorbitados por el terror, como si la vida le hubiera sido arrancada de un zancada. Lo vi en el convento, gritaba, mientras la multitud se juntaba, confundida y asustada. La gente murmullaba sobre lo que ella había presenciado. Las respuestas escurrían como arena entre los dedos. ¿Era posible que esas sombras que tanto se temían hubieran llegado hasta ellos? La madre fue empujada a la muchedumbre, clamorosa, desesperada. En sus ojos había un miedo puro, una verdad que nadie quería enfrentar. Justo cuando la multitud empezó a moverse, un oscuro vehículo, antiguo y polvoriento, se detuvo en la esquina de la plaza. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura encapuchada que se adentró en la oscuridad, poniendo en alerta a todos. La conexión con el convento era innegable, pero ¿quién era? ¿Qué significaba su llegada? Mientras la multitud contenía el aliento, un silencio pesado se cernió sobre ellos, dejando en el aire una única pregunta. ¿Qué otros secretos guardaba Marlowe? La verdad no solo podría cambiar sus vidas, sino que también podría desentrañar una red aún más oscura, donde los ángeles perdidos podrían ser solo la superficie de un horror incomprensible. La figura encapuchada se movía entre la multitud, deslizándose como una sombra, atrayendo miradas incrédulas y preocupadas. La madre que había gritado estaba ahora más desesperada, en otro mundo, buscando a su hijo entre los rostros desconocidos. Fue entonces cuando un grito desgarrador partió el aire. Como un rayo, el viejo mensajero del pueblo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Había algo en sus manos, y la multitud se agolpó, ansiosa por saber. Cuando la gente se apartó un poco, el joven levantó un viejo manuscrito, enfundado en harapos, que parecía un eco de un tiempo pasado. «Lo tienen, lo que habían escondido bajo llave.
exclamó mientras dejaba caer el pedazo de papel en el suelo. El viento giró, llevando consigo un murmullo, como si la estatua de la plaza, un santo olvidado, estuviera escuchando. Corrieron a leer. El documento era angustiante. No solo hablaba de rituales en la cripta, sino de un archivo de los ángeles, donde se registraban los nombres de los huérfanos que habían desaparecido. La lista era larga, aterradora. Se mencionaban detalles de cada uno: fecha de ingreso al orfanato, una nota de salud, y luego un último renglón que decía liberado para el servicio. Pero, ¿liberado a dónde? Esa palabra resonó en el aire frío y nublado. Servicio. A medida que la multitud leía, el horror se extendió como un incendio forestal. «Esto es peor de lo que imaginábamos», dijo una mujer, sus manos temblorosas cubriendo su boca. Eran utilizados para algo más oscuro. La atmósfera era asfixiante, los rostros se volvían pálidos y el sonido de la respiración se volvía más pesado. Un anciano que había vivido toda su vida en Marlow dio un paso adelante. Su voz temblaba. Las historias que contaban sobre el convento, los libros de registro que desaparecían, las novicias que se volvían extrañas. Todo tenía sentido ahora. Pero a medida que hablaba, los murmullos crecieron. Las raíces de la corrupción parecían extenderse más allá de las paredes del convento. Los rostros de los líderes de la comunidad iban cambiando. Algunos se cruzaron de brazos incómodos. Otros, con rasgos pálidos y ojos apagados, comenzaron a susurrar entre ellos. Sabían que la diócesis estaba enredada en algo oscuro. «¿Qué pasará ahora?», preguntó una madre. «¿Y si sus hijos también están en esa lista?». De repente, un estruendo quebró la tensión. Un grupo de hombres apareció al final de la plaza, susurrando ferozmente. Eran algunos miembros del clero. Llevaban tonos de desdén en sus miradas. Al verlos, la ansiedad creció más aún. «¿Qué querrán hacer ahora?», se preguntaban. Sabían que el tiempo se agotaba y que cualquier intento de encubrimiento podría costarles todo. Entonces, de pronto, el hombre encapuchado comenzó a levantarse la capucha. El silencio fue absoluto. Sus ojos se encontraron con los de la madre deshecha que buscaba a su hijo. Justo en el momento en que su rostro se hizo visible, un grito atravesó la multitud, estridente y desgarrador. «Es él». La revelación de su identidad prendió la chispa. Este hombre conocía los secretos. Había estado dentro del convento. Había visto lo que nadie había podido imaginar. Un horror profundo se instaló. Su boca se abrió, pero las palabras que siguieron no eran lo que todos esperaban. «Si quieren saber toda la verdad, deben estar listos. La red se extiende más allá de Marlow. Necesitan escuchar lo que he visto». La tensión se hizo palpable y en ese momento quedó claro que los ángeles perdidos no eran solo un eco del pasado. Este caos había levantado la punta de un iceberg que podría hundir no solo al convento, sino a toda la comunidad. El miedo se mezcló con la urgencia. ¿Qué secretos ocultaría aún? ¿Qué más estaban dispuestos a sacrificar? Cada rostro presente lo entendía. La verdad, así como la libertad, estaba cada vez más cerca y a la vez más distante que nunca. El silencio se abalanzó sobre la plaza. Todos contenían la respiración mientras la figura encapuchada ajustaba su capucha. El aire estaba tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los ojos de la madre estaban fijos en él, llenos de desesperación y un destello de esperanza. «¿Qué sabes? ¿Dónde está mi hijo?»,
gritó con una voz desgarrada que cortó el murmullo de la multitud. La figura se detuvo, y sus ojos, iluminados brevemente por la luz tenue del atardecer, estaban llenos de una angustia profunda. Lo que he visto dentro del convento, comenzó, y todos se acercaron, como si pudieran absorber su conocimiento. No son solo desaparecidos, hay algo peor. Y entonces sacó un viejo diario desgastado y con las hojas amarillentas. Esto es lo que encontré. Un testimonio de alguien que estuvo allí. Un novicio llamado Ignacio. No. Abrió y comenzó a leer en voz alta. Las noches en que la Madre Superiora convoca a las novicias no son solo oraciones, es un ritual. Cada luna llena, los niños son ofrecidos como sacrificios, son entregados a algo oscuro. El aire se llenó de un murmullo, un clamor de horror colectivo. La madre dio un paso atrás, su mandíbula se apretó. ¿Sacrificios? ¿A quién? La multitud comenzó a chocar entre sí, algunos aplaudiendo, mientras otros se alejaban con miedo. El encapuchado continuó, más intenso, su voz resonando, creyendo que así obtendrán poder, protección. Los nombraban ángeles perdidos, pero lo que realmente querían era mantener el control. ¿Control sobre qué?, preguntó un anciano desde el fondo, sintiendo la ansiedad en su voz. La figura levantó la vista. Sobre el miedo, la corrupción. La diócesis está involucrada. Hay un archivo, un registro completo. Todos los niños desaparecidos. Los tienen en el convento, en la cripta, el último destino de esos pequeños. El anciano se cubrió la boca, parado entre dos jóvenes que se miraban. ¿Por qué nadie habló antes? ¿Por qué ahora? La figura encapuchada desgarró el silencio. Porque quienes conocen la verdad están muertos o han sido silenciados. Pero yo escapé. He venido porque alguien debe detener esto. Los corazones latían con fuerza. Las emociones eran palpitantes. ¿Qué estamos esperando?, murmuró una mujer. Si hay un archivo, debemos encontrarlo. La desesperación se transformó en urgencia. Pero justo cuando el grupo empezaba a moverse, una explosión ensordecedora sacudió la plaza. La tierra tembló bajo sus pies. Gritos siguieron. La multitud se dispersó como hojas en el viento. Un fuego repentino se alzó detrás del convento, llamas que devoraban la estructura con voracidad. No, no puede estar pasando esto, gritó la madre. Su rostro se descompuso. Otros empezaron a correr, algunos hacia el fuego, otros en busca de refugio. El humo oscureció el cielo, pero entre las llamas algo brillaba. La figura encapuchada, asustada pero decidida, reclamó su atención. «El archivo se está quemando». Las palabras resonaron con terror. En un instante, lo que podrían ser respuestas se convertía en cenizas. «No, no podemos dejar que eso pase», gritó alguien, pero el caos reinaba. Los hombres del clero ya estaban en camino, tratando de controlar la situación, pero parecía que algo más se gestaba. La mirada del encapuchado dio un giro de la desesperación a la determinación. Si se destruye, lo perderemos todo, pero hay más en juego. Debemos actuar rápido. Queda algo más que necesitas saber. La multitud, ahora en medio del pánico, sentía que el suelo se les escapaba. Este no era solo un convento en llamas. Esto representaba un secreto tan oscuro que su existencia misma se tambaleaba al borde. ¿Qué había detrás de esa puerta cerrada? ¿Qué otras verdades inquietantes se perderían en las llamas?
Nunca el horror había estado tan cerca. Con cada haz de luz que iluminaba el cielo oscuro, surgió una pregunta poderosa. Mientras el fuego devoraba el convento, ¿quién saldría de las sombras para hablar? Y lo más importante, ¿quién más guardaba secretos que pudieran cambiarlo todo? El fuego devoraba los muros del convento y las llamas danzaban como espectros en la oscuridad. Mientras la gente corría por la plaza, la figura encapuchada observaba, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y miedo. «No podemos dejar que todo se pierda», gritó, y ya no pudo contener la verdad dentro de él. El archivo de los ángeles se está destruyendo junto con el convento. Los murmullos en la multitud crecieron, pero la madre que buscaba su hijo dio un paso adelante, decidida. ¿Qué archivo? ¿Qué contiene realmente? La figura con la respiración entrecortada levantó el diario que había sacado. En este diario se habla de las ceremonias, no solo de sacrificios, sino de algo más horripilante, algo que ni siquiera las antiguas leyendas de la comunidad habían anticipado. El viento apagó algunas velas cercanas, y la atmósfera se volvió aún más densa. En él, continuó, se menciona un culto secreto dentro de nuestra diócesis. Conectan a la Madre Superiora con obispos de otras ciudades. Un pacto oscuro con rituales que perpetúan el silencio. Los rostros se endurecieron, la incredulidad navegaba por el aire. Mientras todos temían una nueva revelación, una anciana en la multitud con las manos temblorosas exclamó: «¿De qué ritual hablas? Dinos». «Están usando a los niños huérfanos», dijo la figura. «No solo para sus propios fines, sino que los entregan a aquellos que buscan poder a cambio de promesas oscuras de inmortalidad y control. Los nombran como salvadores cada vez que uno desaparece». Al escuchar esto, una joven con cara de horror retrocedió. «¿Salvadores? ¿Significa que hay otros?» «Lo que quiero decir», dijo el encapuchado, apretando los dientes, «es que muchos de esos niños están vivos. Han sido llevados a otros lugares, o peor aún, utilizados para poner en marcha este horrendo ciclo que han creado. Y cada documento que se quema hoy es parte de ese horror». Una explosión fulminante resonó a sus espaldas, y un fragmento del convento se vino abajo, generando caos en la plaza. «¡La cripta! Podemos perder lo que está ahí. ¡Debemos entrar!», gritó el encapuchado. La madre desesperada asintió, sus ojos llenos de determinación. «No importa lo que cueste. No dejaré que mi hijo se convierta en una víctima más». La figura se giró hacia ella, revelando un leve destello de luz en sus ojos que decía: «Hay más que eso. Un nombre que se menciona en el diario, una noblísima familia de la ciudad. Son sus cómplices». La multitud se quedó en silencio mientras él pronunciaba esas palabras. Los Ugarte, su influencia ha tocado hasta el corazón de la diócesis. Ellos están detrás de todo. El aire se volvió frío y la angustia se apoderó de cada corazón presente. Eso es inimaginable», dijo un anciano. «Siempre han sido vistos como benefactores». La figura encapuchada los miró con un destello de desafío. «Porque su caridad es solo una máscara sobre una realidad perturbadora». Mientras se alejaban, decididos a buscar respuestas, una sombra se deslizó entre las llamas. Una mujer, envuelta en una capa oscura, apareció. «¿Qué saben de los Ugarte?», preguntó con voz baja, y todos se giraron. Su rostro estaba pálido, y su mirada era profunda. «Yo sé más de lo que piensan. Necesitan saberlo antes de que todo se consuma». La tensión se palpaba, y el grupo
frenético, sintió que la verdad iba a ser revelada. La mujer dio un paso adelante y con un tono sombrío dijo: lo que realmente quieren ocultar es aún más aterrador. Pero no podemos hablar aquí. El fuego no es el único enemigo. Justo en ese momento, una puerta del convento, casi caída, se tambaleó y un grito agudo resonó. «¡Están aquí!», gritó alguien desde el interior. La multitud contuvo el aliento. ¿Qué significaba esto? Decididos a descubrir la verdad y temiendo que el tiempo se acabara, avanzaron, sus corazones latiendo como uno solo. ¿Cuál sería el precio de esa verdad? Las sombras estaban más cerca que nunca. El caos se desató cuando el eco del grito resonó. En la plaza. «¡Están aquí!», retumbó en las paredes del convento, y todos los rostros se volvieron hacia la puerta, donde una sombra se precipitaba. Era un niño, con el rostro sucio y ojos desorbitados. La multitud guardó silencio. Nadie se atrevía a moverse. «Están buscando a los desaparecidos», dijo el niño, su voz temblorosa. Se podía sentir el pánico en su tono. «No deben dejarlos entrar». La multitud comenzó a murmurar, el miedo palpitando en el aire. «¿Quién está buscando?». «¿Dónde están los niños?», preguntó la mujer que había intervenido, su voz llena de ansiedad. El niño balbuceó algo incoherente, asustado. «Vienen con túnicas, son ellos, están en la cripta». «No podemos dejar que se sigan llevando a más», gritó la madre, la angustia apretándole el pecho. «Debemos actuar». La figura encapuchada miró al grupo. Sabía que el tiempo se agotaba. Sin embargo, antes de que pudieran decidir, algo aún más aterrador ocurrió. Desde el interior del convento, un grupo de figuras apareció, vestidas con túnicas blancas, sus rostros cubiertos por capuchas. La multitud retrocedió. El miedo se apoderó de ellos. «¿Qué están haciendo? ¡Deténganlos!», gritó alguien. Los encapuchados empezaron a avanzar firmes y silenciosos. «¿Quiénes son?», preguntó el encapuchado, su voz temblando. «¿Qué quieren?». Uno de los encapuchados se detuvo y habló, su voz grave resonando en el aire. «Hemos venido a recoger lo que es nuestro. Los rituales deben continuar». Al escuchar esto, un escalofrío recorrió la plaza. Las palabras pesaban en el aire como plomo. La madre dio un paso al frente. «¿Qué rituales? ¿Hacia dónde llevan a los niños?». Su voz era un hilo de desesperación. En ese momento, el encapuchado alzó el diario y gritó lo que había leído. «No permitiré que se los lleven. Hemos descubierto sus secretos». Las figuras encapuchadas se detuvieron. Una tensión palpable llenó el espacio. «Los secretos nunca deben revelarse», dijo una de ellas. Y, como si fuera un comando, los demás comenzaron a encerrar a la multitud en un círculo. «Todos deben callar. La culpa y el silencio son el verdadero poder aquí», añadió otro, su voz firme. Fue entonces cuando el niño, temblando, levantó su mano con algo brillante. Esto lo encontré», comentó, extendiendo un pequeño objeto metálico. Fue una llave antigua, cubierta de hollín. De repente, todos los ojos se centraron en ese brillo. «El niño encontró la llave de la cripta», murmuró uno de los presentes, horrorizado. El encapuchado se precipitó hacia el niño, el corazón latiendo con fuerza. «La llave, ¿dónde la encontraste?». «No sé, en un libro viejo, en el sótano», contestó el niño, aterrorizado por la mirada de los encapuchados. «Por favor, ten cuidado. Rituales son oscuros. Hemos visto cosas extrañas». El encapuchado ahora entendía el horror que se avecinaba.
Necesitamos entrar. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que se lleven a más? Preguntó volviendo a mirar a la figura encapuchada que miraba con desdén. La respuesta fue un silencio aterrador. Fue entonces que en medio de la tensión, un grito se alzó desde el convento. «No dejen que se lleven a los niños», resonó. Una figura emergió de la sombra, una monja, aterrorizada, corriendo hacia ellos con su hábito desgastado y rasgado. «Huye, no están solos. Los padres de otros niños están aquí. Buscan abrir la puerta de la cripta para... No, ya no hay tiempo». La multitud temió lo que eso podría significar. La idea de que otros quizá estaban atrapados allí. Que el convento no solo era un lugar de horror, sino una prisión. Y justo cuando la tensión era insostenible, un estruendo sacudió el suelo. Una parte del convento se colapsó, llenando el aire de polvo y confusión. Los encapuchados se miraron entre sí, alarmados, y en ese instante, uno de ellos se volvió, gritando: «El archivo no puede ser destruido». La frase resonó como un eco ominoso. La pregunta flotó en el aire. ¿Qué archivo? ¿Qué más se estaba ocultando? La verdad se acercaba. Todo el horror estaba a punto de desatarse. Pero mientras las llamas rugían detrás de ellos, la mayor pregunta era: ¿estarían listos para enfrentarse a lo que hallarán? El humo se abrazaba fuertemente a la estructura del convento, y los ecos de los gritos aún retumbaban en la plaza. La figura encapuchada miró a la madre, sus ojos chispeantes y llenos de determinación. «Ya no hay tiempo que perder. Si esos cultistas entran a la cripta, es posible que nunca sepamos cuántos niños están atrapados ahí». La multitud estaba en caos. Algunas personas retrocedían, otras gritando. La tensión era palpable, casi eléctrica. La madre, sintiendo cada latido de su corazón como un tambor, llevó su mano temblorosa hacia el niño. «¿Dónde está la llave, pequeño? ¿Dónde la encontraste?» «Yo la encontré en un libro», respondió asustado. «Pero tenía un dibujo de la cripta. No sé cómo, pero creo que los niños están ahí». Se quedó en silencio, los ojos desorbitados, como si en cada palabra diera un nuevo paso hacia un abismo terrible. Como si el tiempo se hubiera detenido. Todos se quedaron mirando la llave. Era antigua, decorada con símbolos olvidados, y de repente, el ruido del fuego y los gritos se desvanecieron. Solo el sonido del viento entre las llamas reinó. La figura encapuchada tomó la llave con cuidado, como si fuera un cristal frágil. «Aquí tenemos nuestra oportunidad. Si podemos entrar a la cripta, pueden quedar algunos registros, algo que pueda detallar las atrocidades que han estado ocultando». Fue entonces cuando el grupo sintió la vibración del suelo. Más encapuchados aparecieron, no solo de una puerta, sino de entre las sombras. Eran muchos, con túnicas y ojos fríos. Avanzaron como una tormenta oscura. Uno de ellos alzó la voz: «Deténganse, no se atrevan a desafiar lo que no entienden. No dejaremos que se lleven a más niños», gritó la madre, amplificando el eco de su valor. El conflicto estaba a un hilo. Los encapuchados respondieron, pero su voz era un murmullo de advertencia. Lo que se encuentra detrás de esa cripta no está destinado a ser visto. El destino de aquellos niños ya está decidido. El encapuchado, quien primero había hablado y levantado el diario, mostró su resolución. «No podemos permitir que oculten la verdad». «Con su miedo», dijo mientras sostenía el diario con fuerza, su voz firme resonando en la confusión. «¿No ven? Las desapariciones de los ángeles perdidos
no solo son del pasado, son parte de un culto que se ha alimentado de esa inocencia. Entonces el viento sopló, aún más fuerte, como si todo el convento respirara pesado. En la plaza, la madre, el niño y el encapuchado se unieron en una formación desafiante. Más personas comenzaron a salir de la multitud, uniendo sus voces a la lucha por la verdad. La tensión crecía y se tornaba casi insoportable. «Ellos son los verdaderos malditos». Entre la multitud alguien gritó. Y así, con cada grito estaba claro: la comunidad ahora era un solo cuerpo. La luz del fuego iluminaba los rostros, llenándolos de decisión y miedo, pero sobre todo de rabia. ¿Listos para enfrentar lo que hay dentro?, preguntó la figura, encapuchada, mirando a cada rostro decidido. Las multitudes asintieron, los corazones latían como uno solo. La madre apretó la llave en su mano, que ladró metálica en su palma. Con un último grito de contención, todos comenzaron a avanzar hacia la entrada de la cripta, el eco resonando tras de ellos. Pero justo en el momento en que se acercaron, el encapuchado sintió un frío gélido en el aire. Volteó para enfrentar a los encapuchados, justo cuando uno de ellos levantó la mano. «Deténganse o enfrentarán la ira de los que controlan esto». Un silencio tenso, impensa de murmullos. La figura encapuchada apretó los dientes, la determinación brillaba. «Lo que tienen, lo hemos descubierto. Oscuridad saldrá a la luz». Se produjo un enfrentamiento, un choque de ideales. Las puertas de la cripta comenzaron a crujir, mientras las llamas detrás de ellos danzaban feroces. La comunidad, temblando de miedo y rabia, se preparaba para entrar, para descubrir, para finalmente dar un golpe al horror que había estado acechando durante tanto tiempo. Y así, empujados por la desesperación y la necesidad de verdad, se lanzaron hacia la cripta. La esperanza y el terror chocaban en cada fibra de sus cuerpos. La imagen de los ángeles perdidos estaba más cerca de ser revelada. Pero, ¿a qué costo? La cripta era solo el inicio. Adentro habría secretos que estaban más allá de su comprensión. Y lo que sucediera a continuación podría cambiar todo. ¿Qué demonios se desataría en esos muros viejos? Ahora es tu turno. Comparte esta historia. Habla de los ángeles perdidos. No olvides lo que este convento representa. Tu voz puede ser el eco que lleve la verdad a quienes aún no la conocen. Si permanecemos en silencio, el horror se repetirá. Hazte escuchar.